Verónica, Mario, muy buenas noches también a los invitados del programa, ya en un punto obligatorio, digamos, para los que no han podido conseguir alguna entrada o que salen recién del trabajo. La calle de las Pizzas en Miraflores es quizás un punto emblemático de la capital para poder ver los partidos de la selección peruana. Estoy con un personaje bastante particular, caballero. ¿Cuál es su nombre? Homo Vilche, natural de Piura, hermano. Soy hincha. Usted siempre se caracteriza así como... Oye, mira, como Inca, nuestra raza, los Incas vamos a ganar la Copa del Mundo por primera vez en nuestra vida. Vamos a sacar toda esa fuerza, toda esa raza para ganar la Escocia. Contra Francia le vamos a sacar la mugre, hermano. Y ojo que vamos a definir con Argentina. La final, hermano, acuérdate que le vamos a ganar 3-1. ¿Cuál es su score para hoy día, caballero? 2-0. 2-0, gol de Farfán y Cuevita. A ver, muchachos, una barra. Perú, carajo, la Copa del Mundo, muchachos. Así es, compañeros. Vamos a observar un poco cómo van llegando los hinchas, buscando quizás algún sitio, alguna mesa para poder observar el partido. Ya falta menos de una hora, vamos a conversar. Ahí tenemos una pareja que ha venido a ver el partido de la selección. Caballero, ¿cómo está? Hola, buenas noches. ¿Cuál es el score que le da usted a la selección hoy día? 3-0 por lo menos. ¿Y tú? Hola, ¿cómo estás? Ahora es 1. 3-1 también. Sí. Ahí le dan triunfo a la selección, ya podemos ver a todos los hinchas. Una barrita por Perú, a ver. Perú. Ya quizás algunos con menos energía, quizás después de la cena ya están alentando un poco más fuerte a la bicolor. Hay cantos también, personas que vienen con los más chiquitos de la casa. Incluso hace unos instantes encontramos unos hinchas escoceses que venían de Edimburgo, intentaron conseguir las entradas para el partido de la selección, pero no consiguieron, ya vinieron a este punto de Miraflores para poder observar a su selección. Incluso nos comentaban que les gustaría que gane Escocia, pero son realistas de la jerarquía en estos momentos que tiene nuestra selección frente al cuadro escocés. El ejército de Tartán, como le dicen, mientras siguen llegando más hinchas, volveremos en cualquier momento, compañeros, desde este punto de Lima. Bueno, entusiasmo, como no, en las calles. Falta una hora para que empiece el partido. Hay un tremendo congestionamiento vehicular, desde luego en los alrededores del Estadio Nacional. Hace aproximadamente unos 40 minutos más o menos llegó la selección al Estadio Nacional. ¿Qué es dónde vamos a ir ahora? ¿Y dónde está nuestro compañero Renzo Dulanto? A ver si nos escucha Renzo, debe haber más alboroto ahí en el estadio. Sí, claro. Renzo, ¿nos escuchas? Hola, ¿cómo están? ¿Qué tal, compañeros? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están acá? Bueno, hace breve nada más había ingresado el presidente Vizcarra y se armó todo un contingente de seguridad. Así que bueno, nos estamos acomodando porque nos pueden atropellar en cualquier momento. Y bueno, vamos a conversar con los hinchas que están por aquí. Hace un ratito nomás se había armado una fiesta total con trompetas, con tambores. Una de las barras oficiales se había acercado aquí. A ver, ya estamos. A ver, empiecen a tocar, muchachos. Dale. Así está la fiesta afuera del Estadio Nacional. Bueno, ya hemos visto cómo está Miraflores, los alrededores del Estadio Nacional. Y ahora, a la Plaza de Armas. como corresponde, está nuestra compañera Marian Jauregui.
Bueno, ahí han puesto seguro una pantalla gigante como lo han venido haciendo para los otros partidos de la selección nacional. Y hoy, que es el partido de despedida, y después va a haber una fiesta ahí en el Estadio Nacional para despedir a los chicos que mañana ya viajan a Europa para los 2 últimos partidos amistosos. Y de ahí, el Mundial. ¡Qué emoción! Sí, claro. Sé que he soñado con este día, creo, durante muchos años. ¿No? El entusiasmo, cómo va a ser el alboroto de este país ver nuevamente la selección en un mundial. Bueno, ahí están, vemos ahí a los limeños entonces que han llegado a la Plaza de Armas para ver en pantalla gigante. Lo que esperan va a ser un partido bonito porque esperan, por supuesto, la victoria de Perú. Es la despedida de la selección acá, último partido amistoso antes de la participación en el Mundial, el último amistoso en el Perú. Ahí está Marian. Es que he estado bailando, pues Marian toda la tarde. Ajá. Allá acalorada. Marian, ¿nos escuchas? De repente no, con las bubucelas. ¡Hola, Marian! Pero nosotros seguimos aquí en la Plaza de Armas con toda la gente que está esperando el partido. A ver, son las 7:15. Solamente 45 minutos nos separan del inicio del partido. Y acá ya falta poquito para que empiece el partido. Perú gana 2-0. 2-0 gana Perú. A ver, un grito de aliento que se escucha hasta el estadio. ¡Gol Perú! ¡Perú gana! ¡Ganamos 2-0! No ha tomado desayuno ni almuerzo. Más fuerte, pues, uno con ganas. Que lo escuche Jefferson Farfán. ¡Jefferson, queremos un gol para usted! Muy bien, esa es la hinchada que se ha reunido aquí en la Plaza de Armas. Vamos a mostrarles por este lado también quienes han llegado hasta el centro de Lima para ver el partido con amigos, con familia. Acá han venido con los gorritos de Rusia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Con quién ha venido? Enamorado. ¿Cómo le está pasando? Sí, chévere. ¿Están divirtiendo? ¿Les gusta la música? Sí, chévere, acá. Fiesta, ¿no? Sí, lo mejor, vale. Digno de una buena despedida para la selección. Obvio, la mejor. ¿Cuáles son sus deseos para nuestra selección que se va a Rusia? Que le vaya lo mejor, que esté bien de todo y que siempre nosotros de una u otra forma nos vamos a apoyar acá en el país. Hoy día, ¿quién hace goles? Farfán. Gracias. Bien, entonces, nosotros continuamos acá al ritmo de salsa. Muy bien. Seguimos esperando y celebrando con todos los hinchas que también, como nosotros, estamos a la expectativa del partido. Muy bien, muchas gracias a nuestra compañera Marian Harvey. En cualquier momento volvemos sobre todo al estadio. Muchacho A de ver. lentes oscuros que usa reloj, ¿no? ¿Ah? Así y es. graba también. Todo pequeño parecido ahí con un congresista. Nos vamos a la otra cancha, la de la política. Hoy día otro viejo clásico, así como el de Escocia-Perú se jugó en el Congreso. Fernando Olivera con un representante del Partido Aprista, con Mauricio Mulder, hubo un encuentro en la Comisión Lavajato porque fue a declarar Fernando Olivera. ¿Cómo no? Vamos a ver entonces cómo fue este intercambio. Era obvio, ¿no es cierto? Y ver al señor Olivera, a quien estaban esperando durante bastante tiempo ahí en la Comisión Lavallato. El señor Mauricio Mulder es integrante de esta comisión y de todas maneras el señor Olivera lanzaba ahí algunas palabras, ¿no? Frases para picar al señor Mauricio Mulder, que iba a responder. Vamos a ver. Pero usted no vio ningún indicio de cómo se comportaba, de que tenía sobreactuación, de querer sacar las cosas sí o sí. Le rogaría que no interrumpa, sino hagámoslo con las formalidades del caso, porque si no, esto va a ser un diálogo, señora presidenta. Es que debe ser un diálogo, justamente, no un monólogo. Bueno, debe ser eso es lo que usted pretende. De la presidencia. Eso es lo que usted pretende para compararse con su jefe. No necesito compararme, pero diálogo es diálogo. Monólogo es solamente escucharlo a usted, para eso mejor apago la televisión. No voy a discutir el tema. Ya discutí con su jefe. Señora presidenta. Podrá usted haber discutido, pero ahora discuta conmigo, pues.
¿O no tiene los pantalones de hacerlo? Ay, uy, no pierda los papeles, señor Mulder. Señores, por favor, a través de la En todo caso, el jefe, el señor Olivera, cobró 20 millones de dólares. Eso, digamos así, las cosas más claras. ¿Qué es? Que le provoque claridad a usted el... No. Bueno, era natural pues un encuentro entre Olivera y Mauricio, pues, ¿no? Porque son muy, tienen temperamentos casi similares, ¿no? Entonces... ¿Usted encuentra similitud entre Mauricio Mulder y Pepe Olivera? En cuanto al temperamento de pugnacidad, ¿no? O sea, picarte, buscarte, ¿no? Y bueno, es parte de la política, pues, ¿no? Pero lo importante es saber qué resumen hace la comisión y ya posteriormente cuando saca su informe sobre la presencia de Fernando Olivera en la comisión, ¿no? Eso lo sabremos en algunos días, supongo, ¿no? Cuando haya informe con conclusiones, recomendaciones, ¿no? Bueno, yo sí rechazo ese tipo de política, porque la gente, nosotros nos reímos, ¿no es cierto? Pero la gente me parece que espera otro tipo de comportamiento de los congresistas o de las comisiones, claro, ¿no? Mucho más atenuado. ¿Pero empezó efectivo. El señor Olivera o no? No, pero en el caso de Popio Olivera, ¿no es cierto? Sí. Él es una persona que es un provocador, particularmente con los congresistas del APRA, en fin, ¿no? Entonces, caer en el juego de Popio Olivera no es lo más conveniente en estos casos, ¿no? Bueno, eso es lo que quiero opinar sobre lo que he escuchado. Y estaba con César conversando justamente sobre la calidad y los ingresos de los congresistas en los años que fuimos diputados en 1985-90, más o menos nuestro ingreso era de $750 netos. Y ahora los congresistas ganan más o menos 10 veces más, ¿no es cierto? Entonces, si hay que reducir los gastos del Congreso, no se van a reducir porque las flores más, flores menos, sino porque el congresista tiene unos ingresos muy altos que, dicho sea de paso, fueron promovidos por Fujimori en el momento del autogolpe. Sueldo mínimo, dijo. Claro, sueldo mínimo a los congresistas y han terminado ya con más de $7.000. Ese tema sí es lo que genera en parte el descrédito del Congreso. Y por lo tanto la pelea por la reducción de los gastos del Congreso para dárselos al sector salud, como me parece un poco populistamente se dice, tiene una falla de origen porque no ataca lo central, que es que el aparato que tiene cada congresista no es el aparato que teníamos nosotros, teníamos una persona. No teníamos oficina. No teníamos oficina. En cambio ahora, ese aparato que tienen, que es un asesor principal, un asesor secundario, la secretaria, todo, eso debería ser parte de la bancada. O sea, las bancadas deberían tener ese número de asesores calificados y los congresistas solamente pues cuando tenían que tener algún proyecto de ley van a la bancada. Cuando eras diputado, el congresista hacía su dictamen. Claro, o sea, es una cosa increíble. Si tú comparas un dictamen hecho por un diputado y lo que se hace ahora, solo sobre un artículo de Código Penal era estudiar de este vuelo, era. Tenías que estudiar para hacer. No había Wikipedia. Por eso, pues, hoy día yo veo que, disculpen, pero los colegas no leen ni la ayuda a memoria de que les ponen los asesores. Sí. Se firmó un convenio, por ejemplo, con el Banco Central para que aprendan a leer las notas semanales del Banco Central. Y se firmó un convenio con la Católica para que les explique en qué consiste el costo-beneficio, según el artículo 75 del reglamento del Congreso. Porque no solamente hay que evaluar el costo fiscal de una ley, claro, sino el costo social, el costo-beneficio global. Así es. Entonces, así es. ¿se le debería bajar el sueldo a los congresistas, reducir los asesores, no tener oficinas, yo pienso, nadie dice eso, ¿no? Yo pienso que hay que Entonces, sincerar algunas cosas que están muy exageradas. Por ejemplo, en personal. No, pues, Fujimori dio el golpe cuando el Congreso, cuando teníamos 240 parlamentarios más 2 senadores vitalicios, que eran de la UNE y ALA. Eran 60 senadores y 180 diputados.
y el Congreso tenía 1.800 trabajadores. Ahora tiene más de 4.000. Casi está llegando a 5.000. O sea, reducir trabajadores entonces. Claro, Pero hacer más eficiente. Para que sea más eficiente. Por ejemplo, la productividad del Congreso por tiene que ser más ejemplo, eficiente. se intentó con la cooperación armar, por ejemplo, un buen organismo de investigación. El Congreso, como tienen todos los congresos del mundo. Claro. Yo he estado en Colombia últimamente y solo el 20% del presupuesto del Congreso colombiano con ambas cámaras es plata del Estado. El resto es puro cooperación internacional. Hoy día no tenemos un centro de investigación parlamentaria, o sea, prácticamente no existe, ¿no? Ahora, pero en el 92, a pesar de lo nefasto que fue el golpe, la gente estaba contenta con que cerraran el Congreso. Han pasado más de 20 años y en el 2018 la gente sigue pidiendo que cierren el Congreso. Entonces, con diputados, con senadores, con asesores, sin asesores, con $700 de sueldo, con $9.000 de sueldo, yo no veo que eso haya empeorado o que antes era todo mejor, por lo menos para la población, ¿o no? Verónica, pero no hay parlamento en el mundo que sea popular. Entra a la web no, claro, de un país súper desarrollado, como por ejemplo este país chiquito, Bélgica. El chiquito que está en los Tigres Asiáticos, Singapur, tiene 5%. ¿Y por qué? Porque ahí cuando se bronquean los congresistas o los diputados, es a balazo limpio en el hemiciclo, ya han resuelto todos sus problemas, ¿no? ¿Y por qué? Porque el proceso de construcción de las leyes pues es más lentas, mientras que en el Consejo de Ministros todo lo que votan ese día, al siguiente día está en el peruano. Esa es la diferencia. Pero sobre lo que tú has dicho y un esclarecimiento un poco histórico. A ver. Por favor. Yo era asesor del presidente del Consejo de Ministros de entonces, Alfonso de los Heros, para ver los decretos legislativos sobre pacificación. Nos ha contado. Y por lo tanto, lo que hubo fue una campaña psicosocial del CIN ya de Montesinos. ¿Contra el Congreso? Claro, que decían como que... lo de las flores ahora, cosa más seria, pues. No, pregunto. Que los decretos legislativos lo que iban a hacer por el Congreso es boicotearlos para impedir la lucha contra el narcotráfico e impedir la derrota del Sendero Luminoso. Y eso lo hizo Vladimiro Montesinos, lógicamente, para dar el golpe, para crear el ambiente, digamos. Claro, con la opción pues, favorable de Fujimori, ¿no es cierto? Claro. Entonces, así ha sido. Tan cierto es que después de esto, el golpe se da el 5 de abril y renuncia ese mismo día Alfonso de los Heros. Claro. Fue el único ministro. Porque estaba claro, ese era el objetivo. Sí. O sea, esto fue un trabajo, ¿cuánto tiempo? ¿2 años? ¿Durante 2 años? ¿Un año de Vladimiro Montesinos, más o menos? Claro, ¿no? sí, desde el 28 de julio del 90 al 5 de abril del 92. La campaña psicosocial para armar todo el ambiente, para cerrar el Congreso, fue casi meses. Un año y 8 fue meses. de junio en que el papá del congresista Torres, que era Carlos Torres y Carlos Torres Lara, se le da delegación de facultades al Ejecutivo para que legisle sobre los decretos necesarios para luchar contra Sendero Luminoso y el MRTA, ¿no? Y entonces cuando se produce ya la presentación de los decretos legislativos, el Congreso empieza pues a evaluarlos. Claro. Y encontraba que, por ejemplo, el Servicio de Inteligencia Nacional era pues una zona de trinchera de lucha sin ningún control, sin nada. Y el otro asesor que teníamos era un coronel, el coronel Bailetti, que decía, no puede ser, esto no es un servicio de inteligencia, esto es algo para operaciones encubiertas. Y eso fue lo que sucedió. Nos van a permitir una interrupción, vamos a volver un momento al Estadio Nacional, donde, como nos decía hace un momento nuestra compañera ahí presente, ha llegado el presidente Vizcarra. Estamos en vivo para Cata Deportes, a un comentario en la antesala de despedida de la selección. Todos somos Perú, así que venimos a dar la fuerza como un ciudadano más. ¿Un pronóstico especial? Vamos a ganar, pero dejemos a los muchachos. ¿Qué número tiene usted, presidente? ¿Qué número tiene? No tengo la del Perú, la 12. Presidente. La 12. Gracias. Muy bien, y nos vamos con Carlos Ábalos también. Así es. Carlos. Hola. A ver si nos ayuda la producción. Carlos también se encuentra en los exteriores del estadio. Carlos, ¿nos escuchas?
Hola, sí, Verónica, Mario, ¿cómo Estamos están? al aire, Buenas noches. sí. Aquí está la gente ya preparada. Muchachos, estamos en vivo para el canal N. Un saludo para... La gente está muy contenta aquí, esperando nada más el inicio del gran partido de despedida. Acá están unos muñecos. ¿Dónde están los muñecos? A ver, muñeco de quién han venido por acá. Acá tenemos el muñeco de quién es. Guerrero. Guerrero. ¿Quién más tenemos por acá? Farfán, Farfán. Bueno, se parece. Tapita Show. ¿Este muñeco de dónde es? No. ¿Quién será? Maestro, ¿cuánto gana Perú hoy día? 2-0. ¿Sabes que los goles son de Farfán y la Foquita, pues? Tanto hemos esperado, 36 años por esta despedida, es histórica, ¿no? Sí, esta es la última. ¿Sabes qué? La despedida, pues. Una despedida histórica, ¿no es cierto? Hace años que sufrimos tanto para que el equipo vaya al mundial y ahora estamos aquí despidiéndolo. Así es, 36 años, mi primer mundial y espero que el próximo vayamos también. Y que Guerrero esté ya en el otro mundial. De hecho. ¿Se pierde las esperanzas? No, lo último que se pierde. Esta es la barra de Perú. Está la señora, ¿cómo está? ¿Dónde ha venido? De acá, de Lima soy, de Lima. ¿Y esta medallita? Ah, de la Virgencita de Guadalupe. ¿Cuánto gana Perú? 2-0. ¿Goles de quién? De Farfán. De Farfán, de todas maneras. De todas maneras. Era muy alegre con su vincha de Perú, la señora. Así es. Una... Bueno, yo vengo de la ciudad de Tacna. Quiero traer... Desde el extremo del Perú, desde Tacna. Quiero traer todo el amor, la fraternidad de nuestro pueblo tacneño a nuestro equipo, apoyándolo en estos momentos. Y todos los que siguen. Así que arriba Tacna y arriba Perú. Arriba Perú, muy bien. Mira cómo está la gente aquí, muy contenta, entusiasmada con ese partido con Escocia, despedida. La niña también ha venido muy contenta desde temprano. Sigue la barra. Perú, ole, gran expectativa entonces en esta noche histórica, este partido que más tarde va ya a empezar. Ahí volvemos en cualquier momento, gracias. Pero la variedad... Muy bien, muchas gracias a Carlos Ábalos por analizando el fenómeno del fútbol acá con el las ingeniero. pasiones y las ilusiones que mueve, que dice uno de nuestros invitados, es exactamente el reverso de la moneda que la política, que es la decepción compartida. Desilusiones. Sí. Claro, es la decepción compartida la política. Bueno. Muy bien, estábamos hablando del Congreso y cómo era en la época en que ustedes eran congresistas. Vamos ahora... Eran congresistas, eran diputados o senadores, ambos eran congresistas. Vamos a la época presente, donde también enfrenta la imagen del Congreso problemas, particularmente después de la declaración del presidente del Congreso ya la semana anterior, cuando un periodista le preguntó acerca de los televisores y los frigobares que iba a comprar el Congreso, y él respondió con esta ya famosa frase: ya vamos a aprobar una ley para quitarles la publicidad a los mermeleros, a algunos medios. O sea, parece que hay otros que van a conservar. Muy bien, por fin ha guardado silencio desde entonces el presidente del Congreso, pero hoy día abordó la materia y dio una interpretación particular sobre lo ocurrido. Vamos a escucharlo. Cuando dice que el Congreso es una cloaca, yo no me siento aludido. Cuando dicen otorongos, yo no me siento aludido. Cuando nos dicen corruptos, yo por supuesto que no me siento aludido. O sea, yo jamás compararía a ninguno de ustedes como periodistas con la gente que recibió plata de Odebrecht. Por si acaso en ANCAS, tal vez ustedes no recordarán, yo fui miembro de la Comisión Investigadora de César Álvarez. En ANCAS se compraban periodistas, había mermeleros, por supuesto que se ha habido. Eso tiene nada que ver con ustedes. A mí me ha sorprendido que se hayan dado por aludidos todos, salvo que quieran usar mi comentario para victimizarse. Por favor, espero que ninguno de ustedes se haya sentido se haya sentido aludido. Como yo no me siento aludido, repito, cuando hay ataques al Congreso. Pero ese fue el contexto. Mi comentario lo vuelvo a reafirmar abiertamente. Yo estoy a favor de la insistencia de la ley del congresista Müller. Abiertamente, se lo he dicho a varios de ustedes en entrevistas. Yo me pregunto cómo debe haberse sentido el periodista que le hizo la pregunta y respecto de la cual el presidente del Congreso dijo: es una vergüenza que se estén ocupando de estos asuntos. Le volvieron a preguntar y dice: ya vamos a aprobar una ley para sacarles la publicidad a los medios mermeleros. ¿Se habrá sentido aludido? ¿No se habrá sentido aludido? ¿Ustedes qué impresión tienen? O sea, yo creo que sí se sentía... directamente
directamente, creo, ¿no? O sea, se dirigió directamente a ese periodista. No, pero ¿o no? Ya a los preguntones les vamos a hacer Sí, claro. No, pero digo, acá estaba tratando de explicarnos que le estaba diciendo a él directamente. No, a ese periodista, por eso habló de Ancash y que fue de la comisión y que sabía que ese medio de comunicación específicamente era el que estaba haciendo... Bueno, él tiene, no sé, podrá él de repente hacer esas afirmaciones porque tenía información directamente a él. Pero creo que el no periodista fue... de la República, ¿no? El primero que le hizo la pregunta. Y el bueno, pero al que le dijo eso, no, eso es lo que él ha dicho. ¿No? Sí, claro. Digo, no, pero a ver, ¿qué dicen nuestros invitados? ¿Debemos sentirnos todos los periodistas aludidos o no debemos sentirnos aludidos? No, yo creo que fue una respuesta sulfurosa, pero y extendida, ¿no es cierto? Se le notó que era una respuesta pues, porque quería darle el contenido que todos ahora estamos entendiendo. Claro. Ahora, lo que sí es verdad en la aclaración, conocemos en provincias el periodismo, en provincias es un periodismo que no está institucionalizado, sino es casi personalizado, ¿no es cierto? Entonces, cualquier alcalde agarra y dice, bueno, en el noticiero tal y cual, ¿no? Yo hago esto, y ni siquiera hay propaganda, sino simplemente lo que señala el presidente del Congreso, memelada. Claro, y yo considero que siendo una autoridad, yo he sido presidente del Congreso, ¿no? Varias veces he recibido preguntas pues un poco picantes, ¿no? Entonces, la autoridad tiene que tener mucho cuidado en una reacción hepática, ¿no? Yo veo que en este caso Galarreta ha tenido una reacción hepática en vez de explicar la respuesta correspondiente no solamente al tema de las flores y anteriormente de los televisores. Eso eran los televisores y esas son preguntas que normalmente hacen a todos los presidentes del Congreso, ¿no? De hecho, él no se está refiriendo a los periodistas de provincia, pues, ¿no? Porque él está refiriéndose de medios, pues, de los medios grandes, ¿no? Uno puede estar de acuerdo no con la ley de Mauricio, yo en parte, pero yo veo que vivimos en una democracia donde la cosa tiene que ser muy amplia, siempre y cuando establezcamos algunas pues reglas de comportamiento, como dice por ejemplo Carlos, ¿no? En una comisión investigadora tiene que haber ciertas reglas, ¿no? Entre el invitado y los que le quieren preguntar, para que no se convierta en un torneo pues de donde no sacas absolutamente nada, ¿no? O sea, nada positivo, ¿no? Eso es lo que... O sea, ¿ustedes están a favor o en contra del proyecto del señor Mauricio Méndez? Yo lo que creo es que siempre se decía que los medios deben autorregularse, ¿no es así? Entonces, yo lo que pienso es que hay que buscar un punto medio, pero yo no sé... Por ejemplo, ¿cómo sería un punto medio de autorregularse, pero no ustedes solitos? Pero yo no sé qué institución sería. Es igual que, por ejemplo, yo no estoy de acuerdo que el presidente de la República siga teniendo las facultades de la gracia presidencial. Tiene que haber algún tamiz de gente de la iglesia con algunos ex vocales impecablemente subida para que se encarguen de hacer pues, los tamices de los indultos, de las gracias presidenciales, ¿no? Porque el presidente tiene... Pues, y los periodistas deberíamos pasar por un tamiz. No, yo no digo un tamiz, una especie de algún organismo independiente que no sea del Estado, que tenga ciertos parámetros, una especie de estándar, así como de precios, cómo es que te exageras hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Porque de lo contrario, pues Los políticos siempre hacen eso. El señor Alan García, cuando era presidente, no solo presidente del Congreso, presidente de la República, también amenazaba a los medios de comunicación. El señor Ollantumal, el señor Alejandro Toledo, siempre todos los congresistas cuando los entrevistan, cuando están muy molestos, es que usted, siempre nos quieren decir ayer la ministra no debería ser así. Dijo, acá lo importante, y yo le dije, disculpe ministra, quien decide qué es lo importante no es usted, ni soy yo, es el público el que está ahí atrás. Entonces a los políticos no les gusta, pues. Pero el señor Alan García una vez dijo, está nerviosa por el crucillado. Le dijo una reportera que no tenía nada que ver. Siempre hacen lo mismo, no les gusta, pues. En el presidente de la República, el presidente del Congreso, el presidente del Poder Judicial, no les gusta. El presidente del Tribunal Constitucional, el fiscal, siempre te pican con una pregunta. El alcalde de Lima. El alcalde de Lima. También, por supuesto, y si la reacción es hepática, también. pues se arma todo un alboroto, ¿no? O sea... Pero siempre la reacción o el reflejo es
vamos a ver cómo los controlamos, digamos, ¿no? Claro, Dicen con esas palabras, pero entonces decir, la reacción empática se convierte en una amenaza, pues, ¿no? Y en una democracia que ya vivimos ya 18 años de democracia, felizmente, ese tipo de respuestas empáticas ya no García se lo ha pueden hecho un dar, montón de ¿no? veces, la verdad. A mí me resbala lo que me digan los políticos. A ver, ¿qué dices, ingeniero, por favor? Ya, yo recuerdo la época de Montesinos A ver. y el control de los medios que había de Montesinos vía la corrupción eso de era los mermelada. propietarios, claro. O sea, eso era claramente mermelada, tan claro Eso era era que, solo mermelada. claro, que eran volúmenes de cientos de dólares, que se vendían las líneas editoriales de los canales de televisión Y periódicos. y periódicos. O sea, es una doncella muy atractiva, el periodismo y poderosa, ¿no? Que sufre el acoso de Totalmente. diferentes intereses. Por eso creo que hay que tomar en cuenta la necesidad de buscar que ese periodismo sea un periodismo que tenga determinados límites en función de la democracia. ¿Quiénes lo van a definir? No lo va a definir una otra persona, sino la convicción de los periodistas y de los medios de que están al servicio de la democracia y por lo tanto de la verdad, ¿no? Si no, porque hemos pasado de un lado a otro, ¿no es cierto? Bien difícil lo de Montesinos, ¿no? Dios mío, cuando tú leías los periódicos, leías, no sé, los periódicos chichas, ¡ah, su diablo!, ¿no? ¿Cómo es posible que hayan leía estas periódicos cosas? chicha. La línea Pero- editorial del Canal 9, me acuerdo, de Canal 4. No solamente Con los eso. crucillados. Tú salías Sí, a claro. los pasos perdidos y si atacabas al gobierno... Te liquidaban. No, el medio decía, ¿sabes qué? No va a salir nada de lo que has dicho en los noticieros en la noche. Y de verdad, prendías todos los canales y no salía Nada. nada. existías. No existías. Así de sencillo. Y entonces ustedes dicen, según entiendo, que nos hemos ido al otro extremo. No, digo, no está bien irse a un extremo. No, los periodistas, digo, nos hemos ido al otro. Bueno, No. Digo, nos hemos ido, aunque yo no estaba en esa Sí. época de los 90, pero, o sea, nos hemos ido al otro extremo y por eso, no, vengan para acá, los vamos a poner en medio. ¿Quién nos va a poner en medio? No. Ustedes con la convicción democrática, o sea, el profesional periodista tiene la primera lealtad a la verdad. Él la decide, no es que otro le dice, esta es la verdad. Y en el caso de Montesinos, lo que hemos recordado es la institucionalidad de los medios, porque no eran comprados los periodistas, eran comprados los medios. Y entonces los periodistas, dentro de la línea editorial de los medios, cumplían una determinada función. Eso tiene que, cuando digo no pasar al otro medio, al otro extremo, de que los medios tienen que ser independientes y también respetar la opinión personal del profesional periodista. Una cosa es la línea editorial, ¿no es cierto? La línea editorial, esto es así, voto por acá, voto por allá, pero el periodista tiene que tener la libertad para poder ejercer su profesión. Esa es la garantía para que sea un poder, esa niña acosada se mantenga siempre virgen. Es una niña acosada, eso es verdad. Pero ¿cómo? ¿Cómo tiene que hacerse eso entonces? Ganándose la opinión pública a su favor. Bueno, la opinión pública yo creo que está a favor, porque son los periodistas los que destapan normalmente todos los, Pero por eso los digo, escándalos, la esa es la corrupción. mejor manera de guardar lo que defenderse del acoso. Cuando en la época de Montesinos los periódicos decían una otra cosa que todo el mundo sabía que no era cierto, por eso se cayó la credibilidad de los medios. Bueno, la credibilidad es el valor Claro, intangible que un medio tiene, un periodista tiene para... Yo lo que pienso es que estamos en un proceso de maduración, ¿no? Post-Montesinos. Exactamente, estamos 18 Pues años sí. de vida Todavía. democrática, y yo digo que no le vaya mal a Vizcarra, que entregue el poder el 2021, aunque sea vendado la cara, y ya vamos al 5º periodo presidencial. Entonces todos los que actuamos en democracia, los periodistas, los políticos, los sindicatos, un poco que vamos mejorando no solamente nuestra conducta, sino la forma de hacer en democracia, política, periodismo, como quieras llamarlo, ¿no? Por ejemplo, yo decía a los que se oponen a la bicameralidad, ¿no? Una de las razones para renovar la política que tanto dice renovación de rostros es precisamente la doble cámara. Y puse un ejemplo el otro día en un medio de comunicación. ¿Ustedes se imaginan el 80? Una sola cámara.
y postulando por el APRA a la misma Cámara, una sola Cámara, Armando Villanueva, Luis Alberto Sánchez, Ramiro Prialé y Andrés Tauce, y eran candidatos Alan García, Carlos Roca. ¿Tú crees que Carlos Roca y Alan García les salían diputados o congresistas? No salían, pues. No salían, porque los viejos, aparte de manejar la maquinaria del partido, eran los más conocidos. Entonces, cuando ya los que están 2 o 3 periodos en la Cámara de Diputados van al Senado, queda limpio, pues la Cámara de Diputados y viene una jornada de jóvenes. Es un elemento fundamental para renovar la política. Pero así sea un congreso pequeño de 100 diputados y 30 senadores, como es lo que pretenden hacer, y con el mismo costo, sin aumentar un medio más al presupuesto que hoy ya tiene el Congreso, ¿no? En esa época eran 180 diputados, creo. 180 diputados. O sea que yo creo que... ¿Y cuántos entraron por el Partido Aprista aquella vez solamente en diputados? El 80... No, el 80 ganó Belaunde con 96. Claro, sí, pero... Con Alan fuimos 108. No, pero en el 80, que era el ejemplo que usted estaba dando. Éramos 56 más o menos. Pudieron haber entrado Villanueva, Alan García y Carlos Roque y todos, aunque fueran en la misma lista. No creas. Con 50 no creas. Porque había otros viejos, como Jorge Lozada en Arequipa, claro. Había en el norte Vaca, estamos hablando de los líderes de acá, pero en cada lugar habían los viejos. En el PPC, ¿quién le ganaba a Bobby Ramírez de Lillar? Él sí estaba en Congreso. ¿Quién le ganaba a Elías La Rosa? Por eso pues te digo, si había una sola Cámara. ¿Tú crees que Lourdes Flores hubiese podido ganarles en esa época? No lo ganaba, pues. No fue, no, Lourdes Flores en esa... Por eso yo te digo que si postulaba al Congreso, una vaca sagrada, Cámara única, enfréntate, no sale. Claro, estaba Mario Polar, estaba Ernesto Claro, pues, exactamente. Muy bien, tenemos que hacer una pausa y vamos a regresar para hablar de un problema distinto, que es el que se ha producido en el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, con la ministra y la asesora a la que le pidieron la renuncia, la señorita Leslie Chica. Con eso vamos a volver. Bueno, vamos a hablar de la ministra del MIDIS. Que tú dices, vamos a hablar de otro tema, pero yo creo que también está relacionado al tema de la libertad de expresión. No, claro, pero digamos, otra anécdota entonces. Otra anécdota, otro capítulo. Otro capítulo. ¿Cierto? Pasamos del legislativo al ejecutivo. Así es, y del fujimorismo a Frente Amplio. Así es. Podría ser también, ¿no es cierto? Bueno, a ver, ¿qué es lo que ha pasado? Hoy justo un editorial en el diario El Comercio que habla sobre el caso de la abogada Leslie Chica. Leslie Chica era una asesora del viceministerio de Prestaciones Sociales. Así es, del MIDIS, ¿cierto? Entonces ella fue invitada a un programa político.pe a través del Facebook, en donde hablaron sobre Paolo Guerrero, el tema de la señora Foronda y esta trabajadora ex emerretista, y me parece que la Franja de Gaza, ¿no? También había un problema ahí por la embajada norteamericana, que eran estos 3 temas y ella iba como analista, así como ustedes, ¿no? Que son invitados. Y ella lo hizo en un horario fuera del trabajo, no tenía nada que ver con el MIDIS, qué sé yo, etc. La viceministra, su jefe inmediata, la llama luego que ella se presenta. Obviamente dijo, no sé qué habrá hecho Paolo Guerrero ni sobre la Franja de Gaza, pero sobre el caso de la señora del congresista Foronda, que estaba muy mal, ¿no es cierto?, lo que había hecho, que se manifestó. De contratar a la ex condenada por terrorismo como asesor en su despacho. Así es. Eso fue lo que dijo. Bueno, entonces que la iba a despedir. La viceministra, según ha dicho la señora ministra, que la tenemos ahí, le mintió a la ministra y le dijo, voy a sacar a esta chica Chica porque necesito a alguien más experimentado. Ya, dijo la ministra, esa es su versión. Y luego hemos leído una carta de renuncia. O sea, la asesora Leslie Chica dijo, bueno, a mí no me votan, yo renuncio. Y renuncio por esto, y detalla todo lo que ahora nosotros les hemos contado. Dice la ministra que ella recién se ha enterado de lo que ha sucedido a través de esa carta, que no sabía antes. O sea, la viceministra le mintió y ahora la viceministra también está fuera del cargo. Pero esa versión tiene un problema porque la ministra dio días atrás una entrevista en Radioprogramas del Perú donde el periodista Aldo Mariatti aborda la materia y ella primero dice, no quiere hablar del asunto, dice, estoy acá para hablar de anemia.
Luego, a insistencia del periodista, eso es lo que menciona hoy día el editorial del Comercio, dice, bueno, pero nosotros queremos, no sé, asesores con trayectoria y esta señorita tiene 24 años y gana tanto, donde parecía entonces que el problema era su poca trayectoria y su mucho sueldo. Insiste y dice, bueno, pero es que no se puede estar pronunciando acerca de otras instituciones del Estado, menos de la institucionalidad del Congreso. Entonces va cambiando, digamos, el eje de la discusión y cuando llega a este tercer punto hace evidente que sí sabía el problema del pronunciamiento de la señorita Chica respecto de la congresista Foronda, porque si no, ¿a qué viene la alusión a la institucionalidad del Congreso? Ese es el problema que encuentra, me parece a mí, lo que sigue diciendo hasta ahora la ministra. Okay. Pero lo cierto es que la viceministra ya no está. Y ese es y después además tuvo también un problema con nuestra reportera. Le pidió la renuncia ahora a la viceministra. Sí, ¿no le ha aceptado. Le ha aceptado la renuncia. Ahora también, ahí vemos una imagen, también decía yo sobre los medios de comunicación, nuestra compañera Stephanie Medina también estuvo insistiendo, preguntándole sobre este tema, él insistía y ella decía que estaba hablando sobre la anemia, que estaba hablando de la anemia, que estaba hablando de la anemia, que ya no iba a hablar de eso, y bueno, de pronto le quita el micro. Entonces la ministra ha dicho que no es que le estaba, ella no ha sido violenta, no ha sido agresiva, sino que ella estaba buscando a su asesor. Entonces el micro le interrumpía la visión. Y hay que decir, la suspicacia se suscita porque la ministra, Liliana Rosa, fue militante del Frente Amplio, partido al que pertenece la congresista Foronda, criticada por la señorita Chica, perteneció al Frente Amplio hasta enero de este año y renunció no por discrepancias ideológicas o cosas por el estilo, sino renunció porque tenía que asumir el decanato del Colegio de Enfermeros, me parece, y dijo que no podía estar en una cosa y en otra. Entonces la suspicacia, digo, insisto con la palabra, es no vaya a ser que la sancionan por haberse pronunciado respecto de una congresista del partido al que estaba afiliada antes y todavía podría estar afiliada, digamos, porque no ha tenido una discrepancia ideológica, como decía la ministra La Rosa. Ese es, digamos, el mapa del problema sobre el que queremos conocer sus opiniones. Yo sin saber leer ni escribir sobre este tema, mentira, no, pero sin estar muy metido en este tema, me hizo La República una entrevista hace como 10 días atrás. Yo revisé La República 2 días y no salía, y de repente hoy día aparece esa entrevista, ¿no? En donde yo contesto a La República justo cuando recién se había producido el escándalo de la congresista Foronda con la ex MRTista. Y entonces digo, no, eso es un grave error, puede ser legal o no, ¿no es cierto? Pero es un grave error, ¿no? Porque esto afecta a todos, no solamente al Frente Amplio, sino a la izquierda, todo. Y de repente me han cubierto con correos diciéndome, pero zamba, todos, ¿no? Porque ¿Qué le insultaban? O sea, ¿por qué? Los gente de la izquierda, pues, de que cómo era posible que yo pasara... ¿Fujimorista, de derecha? No, sí, no puedo repetir. Bueno, con insultos. ¿Pero por qué? Porque consideran que yo, ¿cómo se llama? He tenido una posición inaceptable para la izquierda, porque esto favorecería a la derecha, ¿no? Entonces yo quiero aclarar las cosas y decir lo siguiente. Yo me ratifico, fue un grave error político de la congresista Foronda. Grave error político. Y pongo como ejemplo, ¿ustedes creen que Podemos de España, Pablo Iglesias, va a tener como asesora a una persona que ha salido de la ETA condenada y después meterla en el Congreso? No. Entonces, el problema no es de la legalidad, sino de la opción política, ¿no es cierto? Y eso sí es verdad, es un grave error y ha afectado a toda la izquierda. Yo me ratifico en eso. Lo que sí, sobre lo de las suspicacias, yo creo que la elaboración de esas suspicacias pudiera ser muy gruesa, ¿no es cierto? Porque ya no solamente la ministra habría actuado como militante de Frente Amplio, sino porque sería una reverenda sonsa, pues. Pero no hay una causa eficiente para pedirle la renuncia al asesor. Entonces, digamos, uno se echa a buscar las causas verosímiles. Pero pero ella, yo estoy en contra de que se le diga a una persona porque opina de tal manera fuera de la hora de trabajo, diga, no, tú no puedes opinar así. No puede ser, pues. Así es. Claro, yo pienso que no se trata de vetar a la gente, ¿no? Yo supongo que tiene que haber pues todo un proceso previo de
esperar el momento, ¿no? Ese es como que se le indultan a alguien y al siguiente día le encuentras en la playa, ¿no? Ahí hemos vivido un caso como eso, ¿no? Entonces yo creo que los que han sido condenados por terrorismo y la gente que legalmente actúa en política debe tener mucho cuidado en esperar pues cierto tiempo hasta que la cosa más o menos se acomode de mejor manera, ¿no? Entonces, como hay mucha sensibilidad en el Perú sobre el papel de Sendero, el papel del MRTA, y que yo, por más que sea hasta mi familiar, no lo puedo traer pues a mi lado a ser mi asesor, ¿no? Yo creo que ahí hubo un error político gravísimo de la congresista Corona, ¿no? Y lo reconoció el propio Frente Y en Amplio. segundo lugar, cuando ya una persona está fuera del horario de trabajo, eres un ciudadano que puedes opinar, puedes ir a opinar de lo que quieras, es un país libre. Obvio. No, obvio, entonces no te puedes sacar argumento que porque tienes 21 años, porque eres muy joven y porque te pago más, no estás en condiciones de tener este cargo y por lo tanto te renuncio, ¿no? Yo creo que ahí hay un gravísimo error de la ministra, ¿no? En este caso, error de la congresista y error de la ministra, ¿no? ¿Hasta dónde debe ir este error de la ministra? Y francamente le ha afectado tremendamente a todos los partidos de la izquierda, ¿no? ¿Y hasta dónde debe ir este error de la ministra? Bueno, en este caso el único que tiene acá pues una decisión es el presidente de la República. No le he visto que se pronuncie al presidente de la República, le he visto sobre otras cosas, inclusive sobre el tema de las flores, se ha pronunciado. Sí ha hablado hoy día el presidente. Se ha hablado, ¿no? Se ha hablado, ¿no? Sí. Entonces, ahora escuchamos. Ahora vamos a ver pues que finalmente termina esto, ahora que renuncia la viceministra, renuncia la asesora, no sé el papel de la ministra, pero yo creo que ella ha cometido un grave error. ¿En qué consiste el grave error de ella, de la ministra? No, en que primero, supuestamente le dice a la viceministra, esta señorita ya no puede estar acá, porque ha opinado. ¿Quién dice eso? No, la ministra pues, y la viceministra le engaña y le dice, voy a tomar represalias contra ella, ¿no? Y aparentemente la represalia no fue el mismo día, fue al siguiente día, donde ya le dicen, ¿sabe qué? Queremos un personal de mayor experiencia que tú, y eres muy joven, y vamos a poner otra persona, y la cambian. Y de ahí viene ya la salida de la viceministra, que es creo que ayer o hoy día. ¿No? O sea que la suspicacia de Mario, tú la consideras como una realidad. Es que es una realidad porque se van acomodando pues las cosas. Sencillamente la ministra no debía haber hecho cuestión de estar a su viceministra porque un personal del ministerio está opinando sobre un tema fuera del horario de trabajo. Viene a este programa y cualquier funcionario puede hablar, vivimos en una democracia, en un país libre, y tú das tu punto de vista ideológico, político, como quieras, puedes estar errado. Claro, pero es al revés entonces, pues, porque la viceministra sanciona a una opinión en contra de Forona. Exacto. ¿No es cierto? Exacto. Y la ministra alega no saber que era por eso. Ya. Que le mintieron. Claro, pero yo digo en mi comentario anterior que lo que ella, la ministra en este caso, dice en radioprogramas, no se puede hacer comentarios respecto de otra críticas respecto de otra institución del Estado, indica que sí sabía que había un problema de esa naturaleza. Claro. Esa es la contradicción que encuentro yo entre las dos declaraciones de la ministra. ¿Cuándo fue la entrevista en RPP? Me parece que fue el viernes. Porque la carta de renuncia donde explica todo es el 17 de mayo. Anterior. Sí, anterior, por supuesto. O sea, era un tema que ya sabía la ministra y que no sabía cómo responder. Y recién ahora le pide la renuncia a la viceministra cuando se da cuenta que ella es irretirable, ¿no? Error de la congresista al tener a la señora esta que estaba del ex-emeretista. Y error de la ministra en meterse en un lío de otro poder del Estado. Pero ahora la bancada de Fuerza Popular... Donde además es un foro político por autonomacia, el Congreso es un foro político. Las leyes son políticas, claro. Las decisiones son políticas, son mucho más políticas que la que saca el Poder Ejecutivo. Entonces yo, ¿para qué compro lío ajeno? Le decía, ahora la bancada de Fuerza Popular y la de su partido del APRA están evaluando interpelar a la ministra, o sea que puede ser que no solamente desde el Ejecutivo
se produzca alguna reacción. Claro, yo supongo que cuando el APRA y los fujimoristas plantean la posibilidad de interpelar a la ministra, es un poco una carambola para que vayan del presidente y se pronuncie, ¿no? Y yo supongo que el presidente, de repente, después del partido de fútbol de hoy día, depende del resultado. Depende de los resultados sobre este tema, ¿no? Ahora, yo creo que la suspicacia que tiene Mario, yo la tengo en este caso. Por alguna razón, porque esta ministra ha pertenecido al Frente Amplio, ¿no es cierto? Es que empiezan el APRA, los otros partidos. No dudes. Claro. Eso también es político. Claro. Es válida. Pero claro. El punto si de tú vista de Carlos supieras todas las cosas que se justifican en este país por la política, Dios mío. O sea, lo que dice Carlos es absolutamente válido desde el punto de vista. O sea, el tema va para analizar en dos o tres variantes. ¿No? Vamos a ver qué ha dicho el presidente Vizcarra. A ver cómo ha manejado esta jugada. A ver. Este gobierno es un gobierno transparente, democrático y plural, donde los servidores del gobierno tienen la posibilidad de dar sus opiniones. O sea, hay libertad de expresión al interior del gobierno. Y entonces, esa es la posición del gobierno, un gobierno plural, donde le exigimos a los servidores que cumplan con los objetivos que tienen, es decir, con las metas, con el trabajo, con los resultados. Las opiniones personales se respetan de todo. Esa es la posición del gobierno. Y cada quien tiene que ver el trabajo de ese concepto en sus ministerios. Y si no se adopta, a la ministra, como digo, eso ya son potestad del Congreso. Ese protocolo de respeto. Por eso, o sea, cómo se aplique es responsabilidad ya de cada sector y cada jefe del ministerio. Ahora, la ministra del MIDIS, cuando le preguntó, ¿usted qué opina sobre el tema de la congresista Foronda? Pues que está muy mal, como muchos otros peruanos, piensa que no se debió contratar. Claro. No, eso es lo que ella ha dicho. Y que también se respeta la libertad de expresión y qué sé yo, ¿no? Pero por eso, pues, entonces, yo digo ya, Foronda cometió un error político. Claro, no un error administrativo, ni penal, ni de nada. Claro, un error netamente político. No es ilegal. No es ilegal. Entonces, yo digo, ¿por qué la ministra se compra este lío ajeno? No supo manejarlo. Claro, porque finalmente, claramente no sabe. Al interior de la bancada del Frente Amplio, pues hay varios que pueden hablar a favor y en contra, ¿no? Barbaridades y media. Exactamente, ¿no? El foro político está allá, ¿no? Entonces, esas decisiones administrativas que después se van acomodando, primero la asesora y después la viceministra, y cuando ya la ministra sabía con anterioridad que sí había, el problema era del pronunciamiento de la muchacha esta, entonces queda al descubierto la ministra. Sabía desde el principio que no era porque era una muchachita, ni porque no tenía experiencia, sino porque ella se había pronunciado en contra de esta decisión que había tomado la congresista, ¿no? Los apristas siempre han sido píos en estas cosas, en esta fundamentación, yo te reconozco. Entonces, no hay más pío que... No, pero y ahora cuando Carlos dice de que el APRA y el fujimorismo estarían queriendo plantear una interpelación a la ministra por este tema, porque es del Frente Amplio, o ha renunciado para ser decana del colegio de enfermeras, también es absolutamente válida el análisis político. O sea, no está lejos de la realidad, porque finalmente uno cuando toma una decisión en el Congreso, hemos sido los dos diputados, uno evalúa 7 alternativas y por dónde quieres que salga mejor la decisión política, ¿no? Claro. Así que es válida esa, así como también en carambola querer provocarle una reacción más potente al presidente de la República, que diga, mejor te renuncio, pero acaba de decir Vizcarra, dice, no, hay libertad de expresión, la gente puede opinar, vivimos en un país libre. Bueno, y además hoy mucho mejor. Y si Perú gana, ya pues nos olvidamos del tema. 2-0. 2-0. Score, por favor, señor Sumaeta. 2-1. 2-1, señor Ghibellini. 2-0. 2-0 yo también. Muy bien. Nos vemos Estamos mañana. 3-1. 8-1 es el score. Muy bien. Nos vemos mañana. Pero no me voy a quejar por eso.